Hola, es un placer estar aquí. Hoy hablaremos de una novela nicaragüense llamada Castigo Divino. Empecemos con lo básico. ¿De qué trata la novela? Castigo Divino es una novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, publicada en 1988. La obra está ambientada en la ciudad de León, Nicaragua, durante la década de 1930. La trama gira en torno a un misterioso y complejo caso judicial que involucra a un joven abogado, Santiago Cardoso, quien debe defender a Oliverio Castañeda, un hombre acusado de envenenar a varias mujeres de la alta sociedad leonesa. La novela se caracteriza por su combinación de elementos de novela negra, judicial y de crítica social. Sergio Ramírez utiliza el caso para explorar temas como la corrupción, la justicia, las desigualdades sociales y las intrincadas relaciones de poder en la sociedad nicaragüense de la época. Además, Castigo Divino está escrita con un estilo que mezcla el realismo y el humor, lo que le da una dimensión adicional a la narración y al desarrollo de los personajes. La obra ha sido aclamada por su capacidad para reflejar la idiosincrasia y las problemáticas de Nicaragua, así como por su habilidad para mantener al lector en suspenso a lo largo de la trama. Personajes. La novela presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa y dan vida a la sociedad de León, Nicaragua, en la década de 1930. Algunos de los personajes principales son: 1. Oliverio Castañeda, el protagonista central acusado de envenenar a varias mujeres de la alta sociedad. Su caso judicial es el eje de la trama. 2. Santiago Cardoso, un joven abogado encargado de defender a Oliverio Castañeda. A través de su perspectiva, el lector se adentra en el entramado judicial y social del caso. 3. Don Ernesto de la Selva, un influyente juez y figura clave en el desarrollo del juicio. Representa la autoridad y el sistema judicial de la época. 4. Doña Carmen, una de las víctimas de los supuestos envenenamientos, cuya muerte desencadena la serie de eventos que culminan en el juicio. 5. Altagracia de la Selva, hija de don Ernesto de la Selva, que tiene un papel significativo en la narrativa, especialmente en relación con el juicio y sus consecuencias. 6. Padre Braulio, un sacerdote que representa la voz de la Iglesia en la comunidad y tiene una influencia considerable en los eventos y las percepciones de la gente. 7. El Dr. Argüello, un médico que participa en la investigación de las muertes y cuyos informes y testimonios son cruciales para el desarrollo del caso. Estos personajes, junto con otros secundarios, ayudan a construir un retrato detallado y crítico de la sociedad nicaragüense de la época, abordando temas de justicia, corrupción y moralidad. La interacción entre ellos y sus distintas perspectivas contribuyen a la complejidad y profundidad de la novela. Biografía de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez es un escritor, periodista y político nicaragüense. Nació el 5 de agosto de 1942 en Mazatepe, Nicaragua. Ramírez es conocido por su prolífica carrera literaria, que incluye novelas, cuentos y ensayos. Entre sus obras más destacadas se encuentran Margarita, Está linda la mar, que ganó el premio Alfaguara de novela en 1998, y Adiós muchachos, una crónica sobre la revolución sandinista. Además de su carrera literaria, Ramírez tuvo una participación activa en la política de su país. Fue miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y sirvió como vicepresidente de Nicaragua de 1985 a 1990 bajo la presidencia de Daniel Ortega. Sin embargo, con el tiempo se distanció del FSLN y se convirtió en un crítico del régimen de Ortega. En 2017, Ramírez fue galardonado con el Premio Cervantes, uno de los más prestigiosos en la literatura en lengua española, en reconocimiento a su contribución a la literatura y la cultura hispánicas. ¿Cómo está actualmente? Sergio Ramírez, el reconocido escritor nicaragüense y ex vicepresidente del país, ha enfrentado una serie de represalias políticas por parte del régimen de Daniel Ortega. En 2021, Ramírez fue acusado de incitación al odio y conspiración, entre otros cargos, en un contexto de creciente represión contra opositores políticos y críticos del gobierno. Como resultado, Ramírez decidió exiliarse en España para evitar su arresto. En su ausencia, el gobierno nicaragüense tomó medidas drásticas. Confiscó sus propiedades, incluida su biblioteca personal de 8,000 volúmenes, y anuló su ciudadanía nicaragüense, así como su título de abogado. Su fundación cultural también fue proscrita. A pesar de estos desafíos, Ramírez ha continuado con su labor literaria y sigue siendo una voz crítica contra el régimen de Ortega.
Ha publicado nuevas obras y su última novela, Dead Men Cast No Shadows, parte de la trilogía de Managua, se ha lanzado en inglés. Mensaje de la novela. El mensaje de castigo divino suele centrarse en las consecuencias de los actos humanos y la justicia moral. Este concepto, presente en muchas tradiciones religiosas, transmite que las acciones inmorales o pecaminosas inevitablemente llevan a sanciones impuestas por una deidad o por el universo mismo. El objetivo de este mensaje es doble. 1. Advertencia. Sirve para disuadir a las personas de cometer actos que van en contra de las normas morales o religiosas, recordándoles que tales acciones tendrán repercusiones negativas. 2. Justicia. Reafirma la creencia en un orden moral en el universo donde la justicia prevalece, y los actos malos no quedan impunes. Este mensaje puede variar en su interpretación y severidad según la religión o el contexto cultural, pero en general, enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con ciertos principios éticos y morales para evitar las consecuencias negativas de un castigo divino. Capítulos más importantes. Les mencionaré los capítulos más importantes de la novela bajo mi punto de vista. Estos suelen destacarse por su relevancia en el desarrollo de la trama principal, la caracterización de los personajes clave y los giros narrativos cruciales. 1. Capítulos de introducción y presentación de personajes. Estos capítulos son fundamentales porque introducen a los personajes principales, como el abogado investigador Santiago Benavides y el sospechoso Oliverio Castañeda, así como el contexto social y político de la época. 2. El capítulo del crimen. La descripción del crimen que desata toda la trama es crucial. Aquí, el autor establece el misterio central que será investigado a lo largo de la novela. 3. Capítulos de investigación. Los capítulos que detallan la investigación de Santiago Benavides son esenciales. Estos incluyen entrevistas, recopilación de pruebas y las dificultades que enfrenta debido a la corrupción y el poder de los implicados. 4. Capítulos de juicio. Los capítulos que describen el juicio son cruciales para la narrativa. Aquí se ve la dinámica del sistema judicial y la lucha de Benavides contra las injusticias y manipulaciones. 5. El clímax. El momento en que se revela la verdad detrás del crimen es uno de los puntos más importantes de la novela. Este capítulo es esencial para la resolución del misterio y tiene un gran impacto emocional y narrativo. 6. Capítulo final. El desenlace de la novela, donde se resuelven las historias de los personajes y se cierra la trama principal, es igualmente importante. Aquí se reflejan las consecuencias de los eventos y las decisiones tomadas a lo largo de la novela. Estos capítulos son cruciales porque contienen los eventos y desarrollos más significativos que impulsan la trama y mantienen el interés del lector. Conclusión. La obra es ampliamente reconocida por su calidad literaria y su profundo retrato de la sociedad nicaragüense. Aquí hay algunos aspectos destacados sobre la novela. 1. Trama. La novela está basada en un caso real de envenenamientos que ocurrió en León, Nicaragua, en la década de 1930. La trama sigue la investigación de estos crímenes y explora la corrupción, la injusticia y las complejidades del sistema judicial de la época. 2. Estilo y estructura. Ramírez utiliza un estilo narrativo que combina el realismo con elementos de novela policíaca. Su narrativa es detallada y rica en descripciones, lo que permite al lector sumergirse en la atmósfera de la Nicaragua de la época. 3. Temas. Castigo Divino aborda temas como la corrupción, la injusticia social, la moralidad, y la lucha por el poder. Ramírez critica duramente las instituciones judiciales y políticas, mostrando cómo la justicia puede ser manipulada por aquellos en posiciones de poder. 4. Personajes. Los personajes están bien desarrollados y reflejan la diversidad y complejidad de la sociedad nicaragüense. Cada uno tiene sus propias motivaciones y conflictos, lo que enriquece la narrativa y proporciona una visión multifacética de la época y el lugar. 5. Recepción crítica. La novela ha sido bien recibida tanto en Nicaragua como internacionalmente. Es considerada una de las obras más importantes de Sergio Ramírez y un hito en la literatura nicaragüense. Ha sido elogiada por su capacidad para combinar elementos de la novela negra con una crítica social incisiva. En resumen, Castigo Divino es una obra significativa de la literatura nicaragüense que ofrece una visión crítica y detallada de la sociedad y el sistema judicial de la época. La novela destaca por su narrativa poderosa, su rica caracterización y su capacidad para entrelazar temas sociales y políticos con una trama intrigante.
Y bueno, eso sería todo de la novela. Fue un placer haber estado aquí y hablar sobre esta gran historia. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.